Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Joanos, estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación realizaré lo correspondiente al escenario 4, conclusión del curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia, en la cual se busca explicar la incidencia de los aspectos sociales, políticos y económicos de la historia de Colombia y su relación con la actualidad, ¿no? Para tales fines, se va a ver el desarrollo del contenido de las fases anteriores como tal, en las cuales desarrollamos una cronología de la historia de Colombia en el siglo XIX, comenzando por una crisis, pasando por 1810 y el tema de la disputa del florero de Llorente, así como la creación de cada una de las constituciones que se fueron dando a lo largo de la historia de nuestro país. También vemos lo que vienen siendo los aspectos políticos, sociales y económicos a través de los cuales fueron cambiando nuestra historia. Eh, Como tal, vemos los diferentes cambios constitucionales, la creación de los partidos tradicionales como lo eran los liberadores y los conservadores, la guerra civil que se generó por causa de estos partidos políticos, eventos como la Tajada de la Sandía de Panamá en 1856, lo cual generó un hecho de violencia entre los panameños y los norteamericanos, creación de nuevas constituciones, guerras civiles que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. También la creación del Canal de Panamá como tal, que sus excavaciones comenzaron en el año 1878, siendo de gran trascendencia para la comunidad de la Gran Colombia como tal. Y cabe recalcar las innumerables guerras civiles que se llevaron a cabo en el siglo XIX, ¿no? También la creación de la Constitución de 1886 y ya como tal pasaremos a una segunda fase que era la creación de una crónica y la historia de Colombia en el siglo XX. Hechos desencadenantes y significativos como la masacre de las bananeras, el asesinato de Gaitán, la dictadura de Rojas Pinilla, la victoria del Frente Nacional, que fue la unión de conservadores y liberales para combatir la dictadura que se había interpuesto por el general Rojas Pinilla, la creación de los grupos al margen de la ley, en este caso de las FARC, el ELN y el M-19, eh, en la cual se experimentó en la década de 1960 la creación de estos grupos, las AUC también, el ERAC, y también tener en cuenta el tema del narcotráfico en Colombia con su máximo exponente que fue el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar y el cartel de Cali. Todo esto nos ha trascendido y nos ha marcado de una forma a lo largo de nuestra historia, ¿no? Que hemos sido marcados como tal por un hecho de violencia desde nuestra independencia. También como tal, en el año 1991, la constituyente que fue eh, solicitada por el presidente César Gaviria, en la cual se logró modificar la constitución y establecer una nueva estructura política, social y económica dentro del país, así también como los intentos de paz, unos fracasados, otros que no fracasaron, como fue el proceso de paz con el M-19, el cual se llevó a cabo gracias al presidente César Gaviria, así como también los que fracasaron, como el proceso con las FARC y con el ELN. Como tal, entonces la historia de Colombia ha sido moldeada por una serie de aspectos sociales, políticos y económicos que han tenido como tal una profunda incidencia dentro de nuestro país y que aún influyen en la actualidad, ¿no?
Estos aspectos están interrelacionados entre sí y que se han logrado entrelazar a lo largo del tiempo. Esto dando forma a la sociedad tanto política y económica que conocemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, en términos sociales, los aspectos más significativos que han sido la biodiversidad étnica y cultural de la población colombiana, toda la biodiversidad de razas con las que contamos. Colombia es un país multicultural con una variedad inmensa de grupos étnicos y de culturas indígenas, afrodescendientes, culturas mestizas, eh, pero más sin embargo esta biodiversidad cultural también ha sufrido tensiones y desigualdades sociales, ¿no? Porque a través de la historia se ha presentado discriminación, eh, exclusión como tal de ciertos grupos, ¿no? Esto lo que ha conllevado a generar conflictos y desafíos en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa para todos nosotros. En el ámbito político, Colombia ha experimentado a lo largo de su historia, como lo mencionaba anteriormente, infinidad de conflictos armados y violencia política también, ¿no? Desde la independencia hasta la actualidad, el país ha presentado innumerables guerras civiles, confrontaciones entre partidos políticos, en el caso de los partidos tradicionales conservadores y liberales, la violencia de los grupos armados y sumado a eso el narcotráfico. Estos conflictos como tal han tenido un impacto en los derechos humanos, el debilitamiento del sistema político, entre otras cosas, ¿no? En los últimos años como tal se ha logrado importantes avances con la reducción de la violencia gracias al proceso de paz con las FARC, ¿no? La situación política de Colombia como tal sigue siendo compleja porque aún hay grupos como las disidencias, el ELN, que presentan desafíos en términos de gobernabilidad y de la seguridad ciudadana como tal. Y en cuanto al aspecto económico, Colombia ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de toda su historia. Durante gran parte del siglo XX, el país se basó en la economía en la agroexportación, más que todo, ¿no? Centrada en la producción y exportación de productos como el café y el banano, han sido nuestros fuertes. También el tema de las flores, pero ya es más cerca a nuestra actualidad, ¿no? Eh, Más sin embargo, como tal, esta estructura económica eh, se supone que reduciría las desigualdades regionales y sociales, pero la riqueza como tal se centró en unas pocas manos y determinadas regiones del país, ¿no? Lo que hace que ciertas regiones sobresalgan sobre otras como tal, ¿no? En las últimas décadas, Colombia ha buscado diversificar su economía, fomentando sectores también como es la minería, la industria eh, y los servicios, ¿no? Con esto se ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Más sin embargo, no obstante, persisten desafíos en términos de desigualdad, pobreza y acceso a oportunidades económicas para todos los colombianos. Como tal, en la actualidad, los aspectos sociales, políticos y económicos siguen siendo relevantes en nuestro país, ¿no? La diversidad cultural y étnica del país plantea diferentes desafíos, como mencionaba anteriormente, en términos de inclusión social y, digámoslo así, de reconocimiento de los derechos de los grupos o minorías, ¿no? La situación política requiere un fortalecimiento total de las instituciones, una participación ciudadana más activa y la consolidación de la paz y la justicia total en nuestro país, ¿no? Y por último, en el ámbito económico,
como tal es necesario seguir trabajando juntos en la reducción de las desigualdades, la generación de empleo digno para dejar tanto empleo informal y el impulso a sectores productivos que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo para todos nosotros los colombianos. Muchas gracias.